Carlos Fernando Castañeda, soy ingeniero electromecánico, soy especialista en gestión energética, en iluminación y alumbrado público y en seguridad y salud en el trabajo para la gerencia de recursos energéticos. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco de lo que son los temas de calidad de energía dentro de la industria y un poco de cómo todos estos conceptos afectan las diferentes empresas. Y al final vamos a hablar un poco ya de los costos que esto puede llegar a tener, cómo se afectan algunos equipos, cómo se pueden afectar los diferentes tipos de maquinarias o elementos dentro de los procesos dentro de una industria. En el caso de las preguntas, no hay ningún problema, podemos hacer apertura de micrófonos en el momento en el que lo consideren, pueden hacer cualquier pregunta que tengan a lugar, pues la idea es poderlas ir contestando durante el proceso. Vamos a hacer primero una introducción general de qué es la calidad de la energía y a medida que vayamos andando les voy contando algunos ejemplos de casos que nos han pasado y ya en particular los casos sobre los que hemos estudiado algunos de las actividades que se han realizado en el tema de estudio de calidad de energía. Entonces voy a esconder aquí la cámara un momentico para que me puedan ver, para que puedan ver la presentación. ¿Me confirman si ahí están viendo entonces la presentación, por favor? No la vemos aún, ingeniero. Voy a tomar pantalla. Y le paso nuevamente la pantalla al rol de presentador. Perfecto. Allí le aparece la opción. Ya, listo. Entonces aquí ya aparece esta y ya debería estarles apareciendo, ¿sí? Ya verificamos, ingeniero. Aún no la vemos. Ve, y aquí me sale, nadie puede verle la pantalla. Haga clic en compartir pantalla. Pero pues ahí estoy. A ver. Me dice que no pueden ver mi pantalla. Regálame un segundo, ingeniero. Ahí estoy. Aquí ya le voy a dar nuevamente paso como presentador. Me ¿Ahí? comenten, aún no la vemos, ingeniero Fernando. Deme otra vez acceso a ver qué pasó, a ver si le estoy dando clic donde no es. Okay. Regálame un segundo. Perfecto. Allí le debe aparecer la ventanita flotante donde dice mostrar pantalla. Igual lo tiene en su panel de control en la parte superior derecha. Sí, pues que ahí le he estado dando y no. Me dice que nadie puede ver mi pantalla. Me dice, nadie puede ver la pantalla. Haga clic para compartir pantalla. Démosle Le clic, doy, ingeniero, para compartir. y le doy clic y no. En el panel de control, ingeniero, a mano derecha. Voy a cerrar unas ventanas aquí a ver si de pronto es esto. ¿Ahí la están viendo? ¿Sí? La estamos viendo, ingeniero Fernando. Ya podemos colocarla en modo presentación. Excelente. Ahí Y está en modo podemos dar inicio. presentación, ¿cierto? Correcto, Ok, sí, señor. perfecto. Adelante. Bueno, entonces como les comentaba, pues vamos a hablar un poco de los temas de calidad de energía. Bueno, el concepto de calidad de la energía es un concepto que viene más o menos tomando vigencia hace unos 30 años en adelante. Realmente el tema de calidad de energía se asociaba netamente a la disponibilidad del suministro de un tipo. Ya se ha hecho un estudio un poco más concienzudo frente a cuáles son los conceptos que se entienden por calidad de energía, ¿sí? Porque no necesariamente la calidad de la energía es tenerla disponible, sino tenerla disponible en unas características de mínimos y máximos asociados a su tensión, a su frecuencia y al, digamos, todo lo que puedan, todas las perturbaciones que puedan haber de cualquiera de estos dos elementos. La corriente, digamos que es un elemento que nosotros hemos considerado como circulante, pero pues realmente para los que, digamos que una de las cosas que nosotros siempre tenemos como algo preconcebido es que la corriente fluye a través de los conductores. Realmente
la corriente no fluye a través de los conductores. Realmente lo que es que la excitación de los electrones y el movimiento de electrones se da dentro del conductor sin conservar directamente un flujo específico. Y eso pues obviamente hace que se generen unos armónicos que afectan tanto la tensión como la corriente. Y eso es lo que pues vamos a ver hoy un poco frente al concepto de calidad de la energía. Entonces, primero, entendemos qué es la calidad de la energía eléctrica, ¿sí? Digamos que la calidad de la energía se entiende cuando la energía eléctrica suministrada a los equipos y dispositivos con las características y condiciones adecuadas que les permita mantener su continuidad sin que afecte su desempeño ni provoque fallas en sus componentes. Entonces, ahí vamos a empezar a ver también el concepto de calidad de suministro eléctrico, donde es la normalización del suministro eléctrico mediante reglas que fijan los niveles, parámetros básicos, formas de onda, armónicos, niveles de distorsión armónica, interrupciones, etcétera, que se puedan presentar. Entonces, digamos que dentro del concepto de calidad de la energía eléctrica, siempre vamos a tener en cuenta no solamente su disponibilidad, sino la forma en la que su onda llega a nuestros equipos y que dichos equipos no presenten ningún daño, ni que afecten su funcionamiento, porque podrían decir, bueno, un PLC, por ejemplo, salió de funcionamiento, pero no se dañó. Claro, pero el proceso sí se vio afectado. Y una vez el proceso se ve afectado, pues se considera que una disrupción de la energía eléctrica es una falla, pues dentro de la operación o dentro del proceso. Entonces no podemos hablar solamente de que la energía eléctrica y la calidad de la energía afecten nuestras máquinas o nuestros equipos, sino también nuestros procesos. ¿Sí? Entonces, aquí hay que ver algo y es, por ejemplo, la IEEE, que es como una de las autoridades más, no solo antiguas, sino como más especializadas en los conceptos de calidad de energía, definen que la calidad de la energía es la alimentación y puesta a tierra de equipos electrónicos sensibles de una manera que sea adecuado para su operación, ¿sí? Entonces, digamos que ellos definen la calidad de la energía como la alimentación, como que esa alimentación y la puesta a tierra de un equipo estén conectados de manera adecuada para su funcionamiento y operación. Y en la ausencia, y pues digamos que la calidad de la energía eléctrica también la definen como la ausencia de problemas en la energía. ¿Sí? Entonces pasamos a entender que la calidad de la energía es que no se presenten problemas en ese suministro de energía, ¿sí? Que no se puedan manifestar problemas asociados a la tensión, a la corriente o en la frecuencia, ¿sí? Desviando los resultados de operación, produciendo fallas o mal funcionamiento del equipo de los clientes o de los usuarios. Generalmente, nosotros solo asociamos muchas veces calidad de energía a, como les decía al principio, a los diferentes conceptos de que esté presente la energía dentro de nuestros procesos. Y si está presente y si está bien, pues no tenemos ningún inconveniente. Pero pues realmente hemos visto que el hecho de que ésta tenga algunos problemas, no solamente en la disponibilidad, sino en la calidad de la señal, pues obviamente nos puede afectar los equipos. ¿Qué es esto que vemos acá, por ejemplo, en esta gráfica? Aquí vemos cómo, por ejemplo, se pueden afectar las ondas de corriente, las ondas de tensión, cómo pueden pasar de una frecuencia a otra, cómo pueden verse niveles en los cuales ya la frecuencia no es de 60 Hz, por ejemplo, por segundo, sino que pueden verse afectada. Y al verse afectada, pues obviamente, pues va a presentar manifestaciones dentro de la parte electrónica o dentro de la parte del control de los procesos. Entonces, podemos decir que si existe un problema de calidad de la energía cuando ocurre cualquier desviación de la tensión, la corriente o la frecuencia que provoque la mala operación de los equipos de uso final y deterioro de la economía o el bienestar de los usuarios. Asimismo, cuando ocurre alguna interrupción del flujo de energía eléctrica. Miren que aquí al final quedó lo que estábamos hablando al principio, que es cuando ocurre alguna interrupción, el concepto de disponibilidad de la energía. ¿Sí? Es como la parte que se incluye ahí, pero alrededor de todo ello está la desviación que se pueda tener frente a la tensión, la corriente o la frecuencia. ¿Sí? Y cualquiera de esas que provoque la mala operación. Entonces ahí, como tal, entenderemos que el concepto o el problema de calidad de la energía se asocia
cuando ocurre cualquiera de esas desviaciones. Bueno, aquí vamos a ver pues qué efectos trae una baja calidad en el suministro de energía. ¿Sí? Siempre vamos a tener algo en cuenta y es que la baja calidad en el suministro de energía es un concepto que se ha tenido que venir mejorando entre los últimos años y pues si lo recuerdan ustedes desde el año más o menos desde el año 95 que se hizo todo el concepto de disponibilidad de nuestro suministro de energía, pues si lo recuerdan en el apagón como tal del año 91, creo que fue, el apagón de Gaviria que se mencionó, después de ese apagón, digamos, las diferentes empresas de suministro de energía cambiaron algunos de los conceptos para ya no tener simplemente la disponibilidad, sino la confiabilidad en el suministro. ¿Sí? Entonces, antes se tenía un costo por disponibilidad. ¿Sí? Tenía que estar disponible para producir energía, pero el producir la energía no era confiable, o sea, no se sabía si la máquina o la empresa como tal iba a arrancar, el generador como tal iba a arrancar. Entonces, se habló de todo el tema de confiabilidad en la disponibilidad, que realmente se apuntara a que nuestro sistema no solamente estuviera ahí listo para actuar, sino que realmente entrara en servicio. Y eso cambió el concepto de energía, pues de por sí nosotros duramos 30 años, hasta hace creo que 2 años que tuvimos algún inconveniente por algunos equipos que llegaron a fallar, digamos que confluyó mucho para que en Barranquilla, en Flores, así hubo algunos problemas de mantenimiento y eso hizo que pues no se tuviera la disponibilidad de algunos equipos y se amenazó con el tema de tener un nuevo apagón, ¿sí? Que fue cuando se sacó la campaña esta de apagar paga para el tema de que la gente, con los usuarios finales, colaboráramos con el tema de no, pues digamos, de bajar nuestros niveles de consumo para que en las horas pico no se viera afectado como tal la red nacional. Entonces, esos problemas de calidad de energía también están reflejados en las industrias. Hay daños en la producción a la economía y a la competitividad empresarial. Si yo tengo y lo vamos a ver ahorita más tarde, un poco si yo tengo daños en mi maquinaria o tengo salidas constantes por mantenimiento o salidas de proceso constantes, pues muy seguramente voy a elevar los costos de manufactura, voy a elevar los costos de producción y eso me hace menos productivo y al ser menos productivo, frente a la competencia local y frente a la competencia entre los países, pues obviamente no voy a dar un margen adecuado. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta era donde estamos compitiendo con una industrialización de China, de Estados Unidos, de la India, de muchos países de Europa, pues tenemos que tener clarísimo que, que la energía no se puede, que la energía siempre tiene que estar disponible y confiable, con una calidad óptima de energía. Obviamente esto también incrementa el costo de deterioro de la confiabilidad, de la disponibilidad y del confort. ¿Sí? Yo pierdo pues todas estas características dentro de la empresa y obviamente tener una baja calidad, y ahorita lo vamos a ver, incrementa las pérdidas de energía. ¿Sí? Porque digamos que la calidad de energía, que se va a dividir en dos y ahorita lo vamos a ver, pues está asociada en cierta medida a la calidad del suministro, a la calidad del suministro y a la calidad de la señal. Y en la calidad de la señal, pues hay muchas pérdidas asociadas a esa forma de onda. Entonces, ¿por qué es importante este tema de la calidad de la energía? Digamos que actualmente el estudio de la calidad de la energía eléctrica ha adquirido pues una mayor relevancia y preponderancia y tal vez la razón más importante es que pues se busque el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas. Asimismo, pues porque existe una interrelación entre la calidad de la energía y la eficiencia eléctrica, ¿sí? La eficiencia energética. Entonces, muchas veces, incluso hay una delgada línea cuando uno llega a hacer auditorías energéticas dentro de las empresas, porque nosotros siempre lo hemos comentado, para tener calidad de energía, yo también tengo que tener un buen estudio de eficiencia energética. Pero antes de la eficiencia y de revisar la calidad de la energía, también tengo que revisar mi seguridad eléctrica. Entonces, digamos que en ASIEM hemos tratado de unir estos tres temas siempre. La seguridad eléctrica, que va de la mano, digamos, de pues, lo que ustedes han visto en el RETIE,
lo que conocen muy bien de la NTC 2050, que es la misma NFPA 70, y va de la mano de la NFPA 70E, que está todo el tema asociado a la seguridad en los procesos eléctricos, y está todo el tema de la 70B, que está asociada al mantenimiento eléctrico. Entonces, todos estos componentes son muy importantes asociados a la seguridad. Si yo voy empezando desde ahí a desmembrar cada uno de mis equipos que operen de forma segura, pues empiezo a ir también a llegar al tema de calidad de energía, porque muchos de los procesos, de los problemas que también se presentan por calidad de energía, muchas veces también son problemas en las conexiones, problemas en los ajustes, problemas en los torques, problemas en la forma de los sistemas de puesta a tierra, en los sistemas de conexión, en la falta de mantenimiento en algunos equipos, en la falta de auditorías, en la falta de revisión de corrientes de sistema de puesta a tierra, en la falta de aislamiento, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a anidar desde ahí, se da cuenta que también la calidad de la energía depende un poco de la seguridad eléctrica y pues pueden ir de la mano. Y de igual manera, la eficiencia energética también se ve reflejada y se ve, digamos que unida a la seguridad eléctrica y a la calidad de la energía. Entonces, esos tres conceptos, el de seguridad eléctrica, calidad de la energía y eficiencia energética, siempre van de la mano y como profesionales íntegros casi siempre terminamos haciendo recomendaciones alrededor de estos tres conceptos en las auditorías. El orden debería ser ese. Primero, las empresas deberían fijarse en cómo están siendo seguros dentro de su operación, luego cómo son eficientes con la energía y luego cómo tienen calidad en el suministro de energía. Obviamente, la calidad de la energía no se puede cambiar muy fácilmente, ¿sí? O sea, yo no puedo mejorar muchas veces la calidad de la energía. Puedo mejorar algunos temas asociados a los, eh, eh, digamos, a la protección de mis equipos o de pronto a mejorar las fluctuaciones con algunas suplencias dentro de la calidad de energía de mi empresa. Pero no los voy a poder eliminar, o sea, yo no la puedo eliminar porque es un concepto que viene desde la red y que pues pertenece a las mismas máquinas y a los mismos equipos que pues se mantienen dentro de la operación. Entonces, ¿qué he hecho o qué se ha hecho para esto? Pues para mitigar este problema. Digamos que la mayoría de equipos lo que les piden es un THE específico, ¿sí? Que es un índice de distorsión armónica que sea menor y pues si este índice de distorsión armónica no afecta tanto la red, pues obviamente es mucho más, puede ser mucho más eficiente, pero a la vez pues va a generar menos armónicos dentro de toda la red. Pero esto no es posible en todos los casos. Hay muchos equipos que ya vienen con THEs muy altos y entonces lo que se debe es digamos que convivir con ellos, pero proteger los mismos equipos, las mismas máquinas y hacer sistemas de puesta a tierra más robustos para que estas condiciones de calidad de energía no se vean, digamos, no hagan tan sensible la operación. ¿Qué tendencias causan mayores alteraciones en la calidad de la energía? Hoy en día, digamos que el uso de tecnologías de diferentes equipos, de diferentes maquinarias, nos hace más susceptibles a tener problemas en la alteración de la calidad de la energía, ¿sí? Si ustedes miran, hace 20 años, digamos, ninguno de nosotros utilizaba un teléfono celular, ¿sí? Hace 20 años, o muy pocos, ¿no? Teníamos celulares, se tenían celulares, hace 25 años no se tenían sistemas portátiles de tablet, computadores portátiles, no se tenían sistemas de Wi-Fi, no se tenían sistemas de telecomunicaciones en los vehículos, GPS, nada de eso hace 25 años teníamos. Era todo, digamos que un sistema muy análogo. Las redes de datos dentro de las empresas eran redes muy robustas asociadas a un cableado y a un tipo de tecnología relacionada toda por cobre para interconectar los diferentes equipos. Incluso hasta hace muy poco, por ejemplo, llegó a utilizarse todavía los sistemas en la aviación y los sistemas para coordinación comercial de la aeronáutica, todavía se utilizaban redes de cobre que estaban tendidas por todo el país. Eh, pero obviamente pues se han ido supliendo y se han pasado y se han mutado pues a sistemas de quinta generación, por ejemplo en 5G, y pues ya que viene el 6G, donde obviamente ya pues estarán muy adelantados en todo lo que utilizamos.
¿Qué pasa con esto? Que al seguir utilizando todo este tipo de tecnologías, pues nosotros cada vez somos más sensibles a cualquier disrupción en el servicio eléctrico y generamos también mayores disruptores en el servicio eléctrico. Entonces, obviamente, al utilizar mayor cantidad de equipos de datos y telecomunicaciones, pues generamos ondas, señales, espectros de frecuencia mucho más constantes dentro de nuestras redes y eso hace que hayan problemas y alteraciones de la calidad de la energía. Aparte de eso, pues tenemos equipos eléctricos modernos que son más sensibles a los niveles de tensión. Obviamente, se han hecho más sensibles, pero una cosa que también nos está permitiendo la electrónica y la electrónica de control y la electrónica de potencia, que lo que nos está permitiendo es que podamos utilizar con unos rangos mucho más amplios. Antes teníamos un transformador de tensión para conectar un equipo, por ejemplo, un equipo en iluminación o un equipo de telecomunicaciones, que venía, por ejemplo, entre los 80 voltios y los 150 voltios. Hoy en día tenemos rangos desde los 10 voltios hasta los 250 voltios, lo que nos permite pues utilizar con un solo transformador, o más bien, porque eso ya no son transformadores, eso es un sistema electrónico de ajuste de la tensión. Pero eso, digamos, en el caso del nivel de tensión. Ahí, como tal, corregimos la posibilidad que un sobrenivel de tensión o una entrada de un flicker o algo nos afecte como tal el equipo electrónico. Digamos que la alimentación estaría suplida. Pero, ¿qué pasa con eso que él genera? Él tiene que hacer una onda y una rectificación de señales para poder generar o para poder corregir todos esos niveles de tensión. Y esas señales con las que corrige, pues lo que me van a generar es un incremento en los armónicos. Y ahorita pues vamos a ver el efecto de eso. Entonces, a medida que yo utilice una mayor cantidad de equipos para mejorar el rango de los niveles de tensión dentro del uso de mis equipos, pues a la vez voy a aumentar el nivel de armónicos en la red para poder corregir esos niveles de tensión. El número de disturbios eléctricos, pues obviamente se ha incrementado, pues la demanda en algunas partes de los países, en especial del país, ha crecido más que la generación. Entonces, ustedes saben y ustedes se acuerdan, por ejemplo, que antes, si ustedes prendían la ducha de la casa, los que tuvimos ducha eléctrica, por ejemplo, o los que planchaban, digamos que las casas pues tenían su mesa de planchado, cuando uno conectaba la plancha eléctrica, se bajaba el nivel de la iluminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Pues nuestra red, como muchas veces en las casas solo teníamos una red monofásica, esa red monofásica hacía que la iluminación, los tomacorrientes, toda la conexión de la casa se alimentara de los mismos circuitos, ¿sí? Entonces, si de pronto la línea estaba muy precisa en la capacidad de corriente, pues obviamente cuando yo conectaba la plancha, se caía el nivel de tensión, aumentaba la corriente, se caía el nivel de tensión y al caerse el nivel de tensión, pues empezaban a notarse en la iluminación incandescente que pues se bajaba el nivel de iluminación. Hoy en día ese mismo efecto existe, solo que como las bombillas no son incandescentes, son LED. Entonces la bombilla LED tiene su sistema de balastro que le permite, bueno, no es un balastro, pero realmente su sistema de transformación de energía hace que el nivel de tensión ella lo pueda manejar mucho más amplio. Entonces, si se baja la tensión, no importa, ella sigue alimentándolo, supliendo, pero sí va a generar que a pesar de que ella se alimenta por corriente, lo que va a generar es un sobrecalentamiento en sus circuitos, disminuye su vida útil y empieza a generar un efecto flicker en la parte del LED. Entonces, cuando ustedes ven haciendo un flasheo, un flashing que tienen los bombillos LED, generalmente se asocia con la mala calidad de energía. Y hoy en día sí que tenemos ejemplos de, por ejemplo, todas las luminarias LEDs, cómo empiezan a fallar con base en el suministro de energía, ¿sí? En la calidad de la energía con la que se suministran. Porque ellas pueden tener fuentes de alimentación que tienen unos rangos muy amplios, pero son muy sensibles al tema de los armónicos o al tema de los flicker o los SWATs dentro de la red. Entonces, la implementación, pues obviamente, de este tipo de tecnologías hace que pues haya mayores alteraciones en la calidad de energía y pues todas las tecnologías también de generación, por ejemplo, digamos la tecnología solar, la energía solar o la energía eólica, requieren que ellas pues generan en un tipo de corriente
tipo de corriente continua, pasan a unos sistemas que le ayudan a pasar a un sistema alterno, y eso generalmente lo utilizan haciendo electrónica. Entonces, tanto la carga de baterías que ellos relacionen como la carga, como el suministro de energía a la red o al usuario final, pues hace que eso pues, incremente los problemas de calidad de la energía. Entonces, digamos que en las últimas publicaciones, y aquí les dejo el datico, hay una revista muy importante del CIRED, CIRED, que si ustedes se meten, buscan ahí en Google, Power Quality and MEC Issues with Future Electric Networks, es un informe que habla de todo el futuro de las redes eléctricas, ¿sí? Y cómo todas las tecnologías apuntan a que las redes que nosotros tengamos sean inteligentes, ¿sí? Nosotros vamos a tener unos sistemas de información, no solamente a través de las ondas electromagnéticas, sino también de los sistemas eléctricos. Y obviamente llegarán los sistemas inalámbricos de energía, ¿sí? Y tendremos que convivir con todo eso y aprenderemos a utilizarlos. Y eso hará que las redes también tengan que comunicarse entre sí. Nosotros vamos a tener diferentes códigos de comunicación. Ya hasta los sistemas celulares, digamos, se modificarán hacia los equipos. Digamos que nosotros ya nos podremos comunicar a través de los televisores, nos podremos comunicar a través del medidor de energía, nos podemos comunicar a través de nuestros vehículos. Digamos que en cierta medida, hoy en día todavía necesitamos un dispositivo móvil, que es el celular, para podernos comunicar con otro usuario. Pero casi que la tecnología apunta a que todos los dispositivos que nosotros tengamos se van a comunicar entre sí. Entonces, eso va a hacer que ese relacionamiento entre esas redes, pues obviamente genere una mayor sensibilidad a las diferentes alteraciones de energía. Entonces, todo lo que tenga que ver con energías renovables, comunicación, monitoreo, control altamente eficiente, inteligente y flexible, pues obviamente toda esa tecnología hará que se incrementen, eh, pues se incrementen las cargas asociadas a la calidad de la energía. Y si esto pues no es manejado correctamente, esto podría resultar en un deterioro de la calidad de la energía, el quality, digamos del power quality, y pues del desempeño de los niveles en las redes, en esas redes inteligentes, donde pues en particular concierne al incremento pues dinámicamente de la potencia que fluye en dos caminos, ¿sí? O sea, porque yo ya hoy, por ejemplo, con los sistemas de potencia como los estamos teniendo actualmente en la parte solar o en la parte eólica, la energía va de aquí para allá y de allá para acá. Que, por ejemplo, digamos Colombia. Colombia no estaba preparada su regulación para admitir que yo le suministre energía a la red. Entonces tocó hacer todos unos protocolos en los cuales llevan alrededor de unos 4 años para entender cómo el flujo de potencia o el flujo de energía en el sentido del usuario hacia la red y de la red hacia el usuario puede ser benéfico, pero a la vez, pues obviamente hay que regularlo y hay que tener en cuenta, pues cuáles pueden ser las posibles consecuencias de ese uso o de esa generación. La gran cantidad de emisiones de armónicos, los desbalances pueden ser pues más frecuentes si ocurren, por ejemplo, en el switcheo, los trascientes, los SAC, los swells e interrupciones muy cortas. Todo esto puede presentar si no es bien utilizada el sistema de smart grids, ¿sí? O de redes inteligentes. La calidad del servicio de la energía eléctrica pues ha sido dividida en dos partes, como les comentaba. Uno es calidad del servicio y suministro de la energía eléctrica, ¿sí? Que es lo que determina que exista o no exista el producto, es decir, la presencia o no de la energía eléctrica. Si eso es calidad del servicio y suministro, calidad en el servicio y en el suministro, lo asocio a poder tener la energía en el punto. Y lo otro es calidad de la potencia eléctrica, que es hablando ya de la calidad de la señal de la energía, ¿sí? Entonces aquí hablamos del producto como la energía eléctrica, y si la tengo o no la tengo disponible, hablaría de la calidad del servicio o el suministro. Y cuando así la tenga disponible y esa señal sea coherente, sea estable y tenga unos parámetros específicos normalizados, lo determinaré como la calidad, pues como potencia eléctrica de calidad.
Entonces, vamos a ver un poco el tema de la regulación en calidad del servicio. Entonces, la calidad del servicio, para que todos lo conozcamos, siempre se maneja asociado a que yo tenga disponible la energía eléctrica en mis procesos, alimentando mis equipos. Entonces, también tengo que estudiar el tiempo de conexión del servicio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo conectado el servicio? Pero también estudio y reviso el tiempo en el que se me reconecta el servicio. Es decir, yo puedo tener una falla, pero la falla tiene que ser eh, eh, mitigada en el menor tiempo posible. ¿Sí? Yo tengo que eliminar la falla en el menor tiempo posible, por lo tanto, el tiempo de reconexión del servicio. También tengo que tener en cuenta las diferentes formas de pago y la agilidad para esos pagos en la regulación asociada a la calidad del servicio de energía. Digamos que la calidad del servicio pues también depende de, pues obviamente que yo pague por ese servicio. A nosotros, hace unos 2 años largos, antes de la pandemia, estuvimos en el Foro Mundial de la Energía Eléctrica eh, en Ámsterdam, y allá nos hacían el comentario que el futuro de la energía eléctrica es inalámbrico, ¿sí? O sea, que el futuro de la energía eléctrica es inalámbrico, pero no solo inalámbrico, sino que también es gratuito. Es decir, la energía eléctrica que nosotros vamos a tener en algunos años va a ser gratuita. Y pues muchos dirán, no, ese negocio no se puede perder. Yo creo que pasa como las redes de celular. Si ustedes recuerdan, hace 25 años, nosotros pagábamos por llamadas a 1.200 pesos, o digamos que si fuera la plata de hoy sería como 2.500 pesos, como unos 2.000, 3.000 pesos pagábamos el minuto a celular a otros sistemas. Y apenas teníamos, creo que los planes de 100, 120 minutos. No teníamos datos, obviamente, y los mensajes de texto eran muy costosos. Hoy en día podemos hablar que tenemos minutos ilimitados, mensajes de texto ilimitados, o sea, ya son casi que gratis, pues, en medida dentro del plan, que nos cobran los datos. Y si se dieron cuenta, por ejemplo, en estos 2 últimos años, que con la entrada de los nuevos operadores al servicio, los datos son casi que, pues están muy altos y casi ilimitados en algunos. No sé, pues sin hacerle propaganda a ninguna de las marcas, pero si se dan cuenta los que tienen algún plan con Claro, yo pagaba, por ejemplo, 70.000 pesos y tenía 10 gigas. Hoy en día pago 70.000 pesos y tengo 80 gigas, ¿sí? Lo mismo Tigo, ya por ejemplo sacó un servicio de redes ilimitadas, datos ilimitados en cierto tipo de actividades. Entonces, eso nos va a ver, o sea, eso con las diferentes formas de pago y agilidad de la energía, pues obviamente nos va a generar unos nuevos, o nos va a encadenar unos nuevos servicios, pero pues que están relacionados con la calidad de ese suministro de energía. El tiempo de reparación de los fallos, la atención telefónica y otros medios de información y la atención de quejas y aclaración en facturas. Todo esto está asociado a la calidad del servicio de energía y se regula, por ejemplo, en el país. Ahora, es importante pues tener aquí por encimita, les voy a contar la CREC 024, donde el operador de red debe reportar semanalmente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas las siguientes 3 mediciones después de la semana medida. Es decir, él tiene que tener como indicador el indicador de THDB, que es el indicador de distorsión armónica, o pues de distorsión del nivel de tensión dentro de la red de tensión, dentro de su sistema, la relación entre la tensión de voltaje de secuencia negativa y el voltaje de secuencia positiva, la continuidad del servicio, frecuencia y duración de interrupciones superior a 1 minuto y la desviación estacionaria de la tensión R en el punto M y punto S punto. ¿Sí? Aquí es punto M, se me fue está escrito, pero es punto M, punto S. ¿Sí? RM, pero es que aquí quedó, ya sé qué pasó. Aquí el sistema hizo mal, aquí es el de la tensión RMS. Entonces, pero quedó escrito ahí R punto. Pero es RMS, pues que es el nivel de tensión específico de la operación. Pero bueno, ¿qué es esto de la continuidad del servicio, frecuencia y duración de las interrupciones? Ese es esto. Ese es el indicador hoy en día que se llama SAIDI y SAIFI. SAIDI era como los indicadores asociados a la duración, la disponibilidad del servicio y la duración cuando sale el sistema. Cuando hay una falla y esa falla se presenta, ¿durante cuánto tiempo?
y esta es la frecuencia de las fallas. Entonces, esto es cuando yo, por ejemplo, se fue la energía y cuánto duró la energía en irse. Y cada una de las empresas tiene una penalización, entonces puede durar hasta tanto tiempo, 1 hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, y eso en cantidad por día. O sea, por día, por ejemplo, a usted solo se le puede ir durante tanto tiempo, pero acumulado tampoco se le puede ir más, por ejemplo, de 6 horas al mes o 4 horas al mes. Y en frecuencia es que no se puede ir más de 3 veces, así se vaya sobre más de 5 minutos, por ejemplo. Entonces, estos son los indicadores que se relacionan en la energía y ustedes los ven en el recibo de la energía. Ahí en el recibo de la energía ustedes pueden revisar que están sus indicadores de pues digamos que nosotros los relacionamos con el DES y el FES. El DES, que era el del SAIDI, y el FES, que es el SAIFI. ¿Sí? Obviamente, hay que ver que pues nosotros tenemos un sistema que está asociado a una red interconectada nacional y a un sistema no conectado nacional. Sí, digamos que nosotros sí tenemos una gran cantidad de usuarios en el sistema interconectado nacional y hay otra cantidad que no está en el sistema interconectado nacional. ¿Sí? Aquí les puse un ejemplo de un informe que está de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ustedes lo pueden encontrar. Son los diferentes indicadores para los niveles de tensión, por ejemplo, de cuánto pueden durar las fallas por conexión o por desconexión y cómo a ellos les quedan resultados de buen desempeño, bajo desempeño o pues un desempeño promedio. ¿Sí? Entonces, esto lo hacen por periodos. Entonces, aquí cogen en estas eh, a las empresas prestadoras del servicio de energía, entonces las colocan acá en orden y por ejemplo aquí se dan cuenta, pues aquí digamos en este indicador para los niveles de tensión 2 y 3, porque hay niveles de tensión por diferentes, por ejemplo está de 110 voltios a 440 voltios, de 440 a 13.200 voltios, de 13.200 hasta 50.000 voltios, así. Y pues para eso, para algunos niveles de tensión, ahí se ven los indicadores. Lo mismo también está dividido por tipos para estrato 1, estrato 2, estrato 3, digamos, nivel socioeconómico al que atienden. Pues entonces aquí pueden ver en algunos casos, por ejemplo, cómo el nivel pues digamos, ellos pueden tener unos niveles muy bajitos porque se va mucho la energía, por ejemplo, o se va durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, esto es en duración por operador versus el promedio nacional. Sí, esto fue en el 2018. Digamos, aquí ven ustedes, mire, este anaranjadito es el promedio nacional. ¿Sí? En el promedio nacional es que la duración mensual en horas es de 37,7 horas que dura sin energía un usuario en Colombia. Sí, o sea, ustedes en promedio en Colombia, esto se hace también para cálculos industriales y cálculos residenciales y comerciales. Pero digamos que en promedio, en Colombia, usted se queda, un usuario final, se queda sin energía 37,7 horas, 37,7 horas. En Estados Unidos, este indicador es de más o menos 14,5 horas, ¿sí? En China, por ejemplo, hay ciudades que están en este indicador hasta en 70, 80 horas mensuales. ¿Sí? Este indicador es el que nos permite saber cuántas horas puede tener un usuario que se le ha ido la energía. Pero, pues obviamente, si nosotros vamos por diferentes operadores, digamos los que vivimos en Bogotá, que tenemos alrededor, un usuario se le van 13 horas de energía. ¿Sí? Entonces, digamos que esto de dónde lo sacan, pues la cantidad de usuarios que tienen y pues miran la sumatoria de cuánto se les fue a cada uno de sus usuarios y eso lo suman y lo dividen entre esa cantidad de horas del mes y pues ahí se detecta la cantidad de horas que pudiesen haber perdido el servicio. Pero miren, por ejemplo, hay empresas en la costa, que yo sé que, o en Nariño, que pueden tener un mayor número de horas de desconexión, ¿sí? Y que pueden estar pues con números ya rojitos frente al año 2018 y frente al año 2017, ¿sí? Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Esto es en la frecuencia de veces. 48 veces en Colombia en promedio se le da la energía mensualmente a un colombiano, ¿sí? Perdón, este es al año. Este es el año, esto no es mensual, esto es al año, perdón, me equivoqué ahí. Es al año, 37 horas
se le va al año la energía a un colombiano y 48 veces se va la energía a un colombiano, en promedio. Pues obviamente los que, por ejemplo, viven en Bogotá, pues no notarán tanto porque miren que los niveles en Bogotá son mucho más bajos. Entonces puede que no lo noten, ¿sí? Noten que apenas 17 horas se les va al año. Si ustedes dividen 17 horas al año, pueden ser 10 arreglos de una hora, ¿sí? De una hora y media. Entonces hay más o menos, pero por ejemplo en zonas como la costa atlántica, pues pueden ver que allá dan cerca de 104 veces se va la energía, es decir, casi que una vez cada 3 días se va la energía para un usuario en esa zona del país. Entonces, en la calidad del suministro, como resumen, queda las frecuencias de interrupciones, la duración de las interrupciones, los clientes afectados por interrupción y la energía no suministrada por interrupción. En la calidad de energía, entonces esto en la calidad del suministro, y en la calidad de la energía vamos a ver lo que es variación de frecuencia y tensión, distorsión armónica, depresiones de voltaje o de tensión, perdón, que son los sags, los desbalances de las fases y el parpadeo, ¿sí? Podemos también tener diferentes temas como transitorios, interrupciones, caídas de los niveles de tensión, subtensiones, aumentos de tensión o sobretensiones, distorsiones de la forma de onda, armónicos, fluctuaciones de la tensión y variaciones de frecuencia. Entonces, los transitorios, que son potencialmente el tipo de perturbación energética más, digamos, más perjudicial. ¿Por qué? Porque ese nivel de oscilación, como lo ven acá, digamos que esta es una señal que puede estar en función de el nivel de tensión y el tiempo, que pueden llegar a tener esta oscilación inducida por la red eléctrica, pues por ejemplo conectada a un banco de capacitores. Entonces, digamos que un banco de capacitores que está encargado de, digamos que pues yo entendería que para todos los que estamos en esta capacitación es por lo menos entendible el concepto de, de la energía aparente y de la energía reactiva. Digamos que hoy en día nosotros tenemos una regulación asociada a que no se genere energía reactiva, ¿sí? Y nosotros pues teníamos que cubrir para nuestro factor de potencia la energía, por ejemplo, inductiva. Entonces la energía que teníamos reactiva por concepto de motores, por ejemplo, por todo el tema de inductivo, pues teníamos que suplirla a través de un banco de capacitores. Hoy en día, para los que pronto no conozcan, una opción incluso ya de negocio que está, es también mirar que no esté mandando mucha carga capacitiva a la red, porque la inductiva pues también genera problemas en el factor de potencia, pero la capacitiva también genera problemas para la red, por lo tanto ambas se deben corregir porque ambas hoy en día se van a penalizar, pues ya se penalizaba la inductiva, ahora también se va a penalizar la capacitiva. Entonces, ¿por qué? Porque los bancos de condensadores, por ejemplo, si yo los sobredimensionaba para evitar que cubriera, pues más que para evitar, para lograr cubrir todo el espectro en el que pudiese estar el inconveniente de mi energía inductiva, pues yo lo sobredimensionaba a mi banco de condensadores, pero ese banco de condensadores quedaba suministrándole una mayor carga a la red y pues obviamente eso tenía mayores problemas. Y eso, cuando él se conecta, pues obviamente los capacitores tienen un efecto de carga sobre la red que hace que se incrementen o que hayan oscilaciones dentro del mi onda de energía y se generan unas oscilaciones que se le denominan transitorios, que pueden llegar a quemar elementos electrónicos, ¿sí? Los transitorios impulsivos, que son estos mismos efectos, pero que están generalmente relacionados con la caída de cables de tensión sobre otras líneas de tensión, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una caída de fases, cuando hay una descarga muy fuerte a tierra o cuando hay una descarga atmosférica, ¿sí? Cuando eso, pues obviamente se va a ese nivel de impulso sobre la red, como ustedes saben, los DPS vienen asociados a un nivel de tensión que es capaz de disipar esa sobretensión. Digamos, los DPS lo que se aseguran es que mediante su funcionamiento manden esa sobretensión, la manden a tierra y ese efecto lo manden, no se vea sobre el transformador ni sobre los usuarios. Sin embargo, pues obviamente ese gap que le da a veces alcanza a notarse y el mismo flujo magnético de la descarga atmosférica
también hace que se induzcan corrientes sobre las redes, y eso hace que se suba como tal los niveles de tensión. Y esto pues obviamente también es muy perjudicial si el sistema de puesta a tierra no está bien referenciado, si mi neutro no está bien referenciado a mi sistema de puesta a tierra, y obviamente puedo causar daños en las tarjetas. Y este es el principal problema. Por ejemplo, si su sistema de puesta a tierra no está bien conectado en una descarga atmosférica cercana a un edificio o cercana a una vivienda, pues lo que generalmente va a dañar las tarjetas telefónicas de los teléfonos, las tarjetas electrónicas de los teléfonos o las tarjetas de los televisores. Esto es lo que va a pasar en un tema de sobretensión. Esto es lo que ustedes van a ver. Mire, cuando hay una sobretensión, por la entrada, por el otro lado, si ustedes veían, aquí estaba la entrada de alimentación del equipo. Cuando entra a la fuente de alimentación, pues él pues lo que hace es llevarle el nivel de tensión. Como ustedes saben, los aislamientos de los equipos están relacionados directamente con el nivel de tensión, ¿sí? Que es digamos que es el bill de todos los elementos. Así digamos que esto no sea un sistema de potencia, todos tienen su Basic Insulated Level, que es su nivel básico de aislamiento. Ese nivel básico de aislamiento está relacionado con el nivel de tensión que son capaces de soportar. Si el nivel de tensión, si adicionalmente este equipo tenía algún problema por sobrecalentamiento en corriente y llega una descarga por sobretensión, pues obviamente ya el aislamiento no va a alcanzar a soportarlo, y lo que va a hacer es explotar o reventar esa zona para intentar unir a través de un arco eléctrico esos dos conductores. Digamos, en este caso, los dos caminos conductores que estarían en esta parte, pues se unirían por esa descarga por sobretensión, ¿sí? ¿Cómo identifica uno esto siempre? Miren, aquí estaban al otro lado, donde pueden ver, por ejemplo, cómo se explotan los condensadores, ¿sí? Y los diferentes equipos que puedan estar relacionados con el ingreso de tensión de la alimentación de energía, miren, que es la zona de alimentación. Ahí es donde sufren, y esas descargas es las que hacen, pues las que generan esos inconvenientes. ¿Esto qué es lo que hace? Pues generalmente eso se protege con varistores, que los varistores son los componentes fundamentales de los DPS. Entonces ustedes van a ver por acá, siempre yo tengo un nivel de tensión, ¿sí?, del circuito, y un nivel de tensión al que voy a proteger mi equipo. El nivel de tensión al que protejo mi equipo, pues es el que me pueda llegar a estar, pues, el que va a funcionar, y el que esté por encima de eso, el varistor, funciona, digamos, como un semiconductor, donde esa amalgama que tiene internamente de óxido de zinc, lo que hace es entender que aquí hay una elevación de tensión, porque eso funciona es con tensión, no funciona con corriente. Porque para la corriente, pues yo tengo la protección del circuito con un fusible. Entonces, aquí con el nivel de tensión, él detecta que hay un nivel de tensión más alto del que debería estar suministrando, y esa amalgama de óxido se convierte en un conductor y hace que la energía se vaya y circule por este sector. Generalmente aquí va a ir a mi sistema de puesta a tierra. Entonces, esto es lo importante en la protección, digamos, de sobretensiones. Hay interrupciones, por ejemplo, hay interrupciones muy cortas, ¿no? Estos son interrupciones de, por ejemplo, de medio ciclo, que pueden haber instantáneas que van desde medio ciclo hasta 30 ciclos, de 30 ciclos hasta 2 segundos, de 2 segundos hasta 2 minutos es temporal y sostenida mayor a 2 minutos. Ustedes dirían, pero ¿qué pasa si tengo una de 0.5 a 30 ciclos? Eso es medio ciclo, eso no pasa nada, ¿sí? O sea, pues, ¿por qué esto me va a afectar? Pues realmente esto puede llegar a resetear un equipo. Una interrupción de este tipo puede llegar a formatear una máquina, ¿sí? Entonces, este tipo de interrupciones, por ejemplo, para los que tienen equipos de inducción, hornos inductivos, pues cuando el horno arranca, como consumen una gran cantidad de corriente en el arranque, pues pueden llegar a desbalancear la red y generar pequeños cortes instantáneos o interrupciones de servicio. Eso puede llegar a ser un formateo en la red, o puede llegar a ser, perdón, un formateo en la máquina, en el equipo, o incluso pues llegar a apagarlo temporalmente. Obviamente también están las caídas de tensión o subtensión, lo que se denominan los SAC. Y esas causas pues son caídas de tensión por grandes cargas, liberaciones remotas de falla. Digamos que en la red eléctrica hay una liberación, pues mientras sube la tensión, baja la corriente,
y pues, o cuando baja la tensión, sube la corriente. Ese efecto de las cargas, cuando no se balancea bien, pues ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hubo el apagón en Colombia hace más o menos en el año, o sea, que se apagó toda Colombia como durante 4 horas, porque salió la estación Circo aquí en Bogotá, ¿sí? Entonces, cuando la subestación Circo salió, pues ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Una subestación saca a todo el país? Pues sí, porque la carga de Torca y de Circo, digamos, al salir, pues sacaron media Bogotá. Al salir media Bogotá, la carga fue tan alta que las otras redes intentaron suplirla, pero obviamente sacó a Bogotá. Y salir Bogotá, pues Bogotá sacó a Medellín, a Bucaramanga, a Barranquilla y ahí salió todo el país en cadena. Incluso después para volver a ingresar al país tuvieron que ingresarlo desde Antioquia. No pudieron ingresarlo desde Bogotá, porque volver a incluir esas cargas para que el sistema no se volviera a desbalancear, pues tuvieron que irlas incrementando en el sistema que mejor configuración tiene después de Bogotá, que es el de Medellín. Entonces, que era un sistema mucho más pequeño y que podía soportar la carga de manera escalonada. Entonces eso también pasa en las empresas. Cuando yo saco muchos equipos o cuando meto muchos equipos de forma no controlada, pues lo que hago es generar estos problemas en los niveles de tensión y eso también me apaga equipos como les estaba comentando. Bueno, los aumentos de tensión, las distorsiones armónicas, que ya son corrupciones de la onda senoidal. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una onda en 60 Hz, ¿sí? Pero yo puedo llegar a tener armónicos de 120 Hz, de 180 Hz, de 240 Hz, de 300 Hz. Generalmente nosotros tenemos armónicos pares y armónicos impares, ¿sí? Cada uno tiene diferentes problemas, ¿sí? Y cada uno tiene diferentes metodologías para su identificación y para su, digamos que para poder saber que, para su corrección. Dentro de eso, pues obviamente, generalmente los síntomas, pero nos vamos a detener un poco más de los síntomas de problemas de las armónicas, generalmente incluyen transformadores, los conductores de neutro, por ejemplo, en los transformadores, los armónicos hacen que toda la parte asociada al entrehierro y a las láminas del entrehierro, pues tengan corrientes parásitas a través de ellos y esas corrientes hace que se sobrecaliente el núcleo del transformador. Y pues sabemos que al calentarse el núcleo del transformador también tengo un mayor calentamiento en las bobinas y al tener mayor calentamiento en las bobinas hago que todo el transformador funcione de forma ineficiente y pues generando problemas en los bornes o en los terminales. Lo mismo pasa también con los neutros. Digamos que la corriente que circula, por ejemplo, en un sistema trifásico balanceado, que va por la fase R, la S y la T, yo puedo llegar a si solamente tengo de pronto un neutro, pues todas esas corrientes, lo que van a empezar a circular los armónicos es a través del neutro. Por lo tanto, el neutro, por eso, por ejemplo, en el RETIE, se pide que se sobredimensione 1,25 veces y algunas normas piden que se sobredimensione hasta un 30% más para evitar los efectos que tienen los armónicos. Entonces, ¿qué se considera una caída o un aumento de tensión? Para esto, por ejemplo, han evolucionado muchas, pues digamos de muy alta manera, la información de diferentes empresas. Esta, por ejemplo, la CBMA, ITIC y SBMA y ANSI proponen diferentes límites de sobretensión asociados digamos, a la duración del evento. Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta partecita eh, que la duración del evento puede durar desde 0,0001 segundos hasta, hasta 1000 segundos, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de esa operación, regálenme un segundo, por favor. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gustavo, estoy terminando. Perfecto, vamos a darle paso a una pregunta al ingeniero Santiago Patricio. Perfecto, ingeniero. Ya puede activar su micrófono. ¿Me escuchan?
Perfecto, ingeniero, lo escuchamos. Tenemos una pregunta del ingeniero Santiago Patricio Ramos. ¿Puede Claro que sí. puede indicarme si las corrientes armónicas pueden provocar el disparo de un relé diferencial? Esto para redes eléctricas de baja tensión. Gracias. Sí, sí pueden generar el disparo. No directo, o sea, ahí hay que tener algo en cuenta. Digamos que los problemas de los armónicos, cuando se empiezan a generar en el sistema diferencial, ellos, digamos que tienen dos efectos. El primer efecto es un efecto de temperatura, ¿sí? Es un efecto de aumento en el nivel de corriente. No es una corriente que usted pueda medir con el sistema RMS convencional, con la pinza voltiamperimétrica. Ustedes no pueden medir la cantidad de amperios que pueden estar circulando por armónicos, ¿sí? Porque ellos están circulando sobre la misma onda de frecuencia, pero pues digamos a unos niveles tan rápidos que muy seguramente no lo lee la pinza voltiamperimétrica. Entonces, pero sí genera un efecto piel sobre el conductor que hace que se eleve el nivel de tensión, perdón, de corriente. Entonces, puede que por sobretemperatura actúe. Sin embargo, el sistema de los diferenciales no actúa en función, pues digamos que tiene su posición de corriente, ¿no? Porque hay algunos diferenciales que son específicos, que tienen la función mixta de detectar corriente y detectar corriente de fuga, corriente nominal de trabajo y corriente de fuga en el sistema, pero él solamente detecta 5 miliamperios en corriente de fuga. Entonces, digamos que su función principal, que está asociada a la bobina que detecta los 5 miliamperios de fuga o los 30 miliamperios en el caso del diferencial grande, es posible que no se vea afectada directamente por el armónico, más allá de lo que sí se pueda generar por la sobretemperatura en los contactos, ¿sí? Entonces, no directamente se puede disparar, sin embargo, hay otra aclaración, y es que si bien el sistema o del GFSI o del diferencial actúan como un sistema de bobina, donde esa bobina puede entender que la corriente que está circulando sea mucho más alta y se va a poder, no va a poder de pronto entender el sistema. Me explico. Él está graduado para que se dispare cuando hay una diferencia de corriente de 5 miliamperios. Si la lectura inicial no está siendo la misma que la lectura final, él puede entender que hay una fuga de corriente y podría dispararse. Pero es muy complejo revisarla en un sistema diferencial. O sea, en un GFSI o en un sistema diferencial de 30 miliamperios. No, no es fácil que el sistema, que uno pueda decir que esa fue, o sea, digamos que teóricamente sí, pero que uno pueda comprobarlo directamente, que diga, no, es que por el nivel de THE que tiene su red se están disparando, no es tan sencillo. Entonces, eh, por ejemplo, en los sistemas, pero digamos que, bueno, aquí no tengo la gráfica, el dibujito, pero digamos que un GFSI, perdón, un diferencial que queda mal conectado, digamos, que queda con los terminales mal conectados, genera un arco eléctrico en uno de esos terminales que posteriormente va a ser un punto caliente. Ese arco eléctrico pequeñito genera armónicos también en la red y ese lo puede hacer disparar. Entonces, cuando yo tengo armónicos, también puedo estar generando esa vibración en las terminales del GFSI o del diferencial y podría dispararse. Por eso digo, en la teoría es posible que alguien te pueda decir y demostrarte que el GFSI se está disparando por armónicos, no es tan sencillo, ¿sí? Pero, pero digamos que es viable. Perfecto, ingeniero. Vamos a ver con otra pregunta del ingeniero Fabio Enrique Suárez. Ingeniero, le voy a habilitar su micrófono. Por favor, puede darle clic al icono del micrófono que la tiene en la parte superior derecha de su pantalla, ingeniero Fabio. Ok, es un comentario del ingeniero Fabio. El gran problema de las energías renovables solar y eólica es la generación de armónicos y que nos pueden aportar respecto a la conexión de estos proyectos al Sistema Interconectado Nacional, STN. Sí, sí, ese va a ser un tema bien,
bien interesante que tiene que empezar a trabajar la CREG en el tema de poder regular la cantidad de armónicos, más bien de regular, no, porque los armónicos se van a seguir generando, pero sí mirar cómo se va a mitigar el efecto de esos armónicos en la red y qué nos va a tocar colocar, digamos, a nivel de filtros para nuestros sistemas. Bueno, aquí en la presentación venían estas curvas, que son las curvas que miren a medida que han aumentado el uso de equipos electrónicos, los diferentes fabricantes, por ejemplo, ITIC, que era la Asociación de Fabricantes de Tecnología, generaron esta curvita azul, donde le van dando los rangos en los cuales deben operar la duración de las salidas de tensión en niveles de segundos. Entonces, que les permite salir un porcentaje del 70%, pero por 0.2 segundos. Puede salir hasta, bueno, ya Samsung, ya por ejemplo, él le dice, mire, Samsung propone esta curva y es la de sus equipos. Él dice que sus equipos pueden soportar una salida de hasta 1 segundo en un 10%. De ahí para adelante, o sea, puede permitir esto, incluso que sus equipos trabajen en estos porcentajes, pero la duración tiene que ser máximo 1 segundo y así va siendo como tal esas curvas. Eso digamos que en función de que aumente la tecnología. Bueno, ¿qué tipos de equipos generan más armónicos? Las fuentes de alimentación de funcionamiento conmutado, los estabilizadores electrónicos, los dispositivos de iluminación fluorescente, de la iluminación fluorescente. Entonces, antes, por ejemplo, nosotros teníamos los balastos, después pasamos a los balastos electrónicos. Hoy en día la iluminación se maneja es con drivers y todos estos equipos cada vez apuntando a una electrónica que es mucho más generadora de distorsión armónica, porque ellos ya no trabajan en función de una señal senoidal, sino que ellos trabajan en función de una señal continua pulsante. Y la señal continua pulsante, pues de alguna medida tiene que corregirse. Entonces, voy aquí a dibujarles, por ejemplo, una señal. Ellos para simular una señal de corriente alterna, lo que hacen es poner unas señales aquí que hacen que simulen un rizado muy parecido al de la onda sinusoidal. Aquí estoy siendo un poquito exagerado, pero ellos tienden a hacer eso. Y después un rectificador, pasan por una etapa de rectificación donde él trata de suavizar los ángulos lo más posible. Pero sin embargo, pues cuando uno va a ver, pues eso de todas maneras no queda totalmente sinusoidal. Si de por sí la onda sinusoidal no alcanza a salir sinusoidal, sino también tiene sus variaciones, porque pues en el proceso de generación, si yo no tengo una generación estable, por ejemplo en la hidráulica también hay problemas, en la eólica, en la solar, porque todas tienen una inestabilidad del proceso de generación. Incluso hasta en la térmica, que es un poco más estable en el proceso, si hay entrada o poder calorífico un poquito cambiante, si hay humedad, si cambia el clima, todo eso afecta la señal de energía. Entonces, toda esa señal pues se va viendo alterada, las variaciones de frecuencia. Pero bueno, vamos con nuestros ejemplos. ¿Qué casos hemos detectado? Por ejemplo, en una empresa de manufactura, nosotros hemos encontrado casos como los desbalances de tensión. Entonces, desbalance de tensión ¿de cuánto? Mire, aquí, por ejemplo, vemos un tema de temperatura, donde encontramos la temperatura donde funcionan los equipos. Aquí ven entre 38, 38,4 grados, 38,9, 37 grados. Pero al otro lado del equipo, del sistema de protección, que permanece a 37 grados, estamos a 41 grados, a 42 grados, a 41 grados. ¿Sí? ¿Qué encontramos acá después de hacer esta termografía? Pues obviamente que algo pasaba, que tenía que ser como respecto a la carga. Cuando uno ve solo un conductor, es posible que solamente sea una de las cargas o un problema en la conexión, ¿sí? O sea un desbalance de cargas. Pero cuando uno lo ve en los tres al tiempo, el problema pues puede estar siendo que hay una corriente circulante mayor por los tres, pero pues que hay que detectar exactamente qué es lo que está pasando. Generalmente lo que encontramos ahí fue que había un sistema de desbalance de tensión mucho más alto que hacía que se incrementara la corriente y en todos los tres elementos. Y obviamente con base en qué? Uno mira esta tabla, por ejemplo, que es la IEEE, la 1159. Hay diferentes tablas en la ANSI, en la IEEE, incluso hay normas técnicas colombianas que tienen valores asociados a la cantidad de caída de tensión a los 120 voltios, por ejemplo.
Entonces, aquí vemos que el SAC se permite menos del 10% en el suministro de tensión nominal, los trascientes de 200 voltios. Y aquí vemos este valor, por ejemplo, el desbalance de fases, por ejemplo, la IEEE nos dice que tiene que ser máximo el 2%. Hay algunas que permiten el 3%, ¿sí? Entonces, esta tablita, para que la miren ahí, es la tabla de lo que yo debo, con la normatividad que yo debería trabajar mi sistema eléctrico. Y pues aquí les hago digamos, el resumen. Entonces, si yo tengo mi primera fase de alimentación a 220, la segunda a 225, la tercera a 230 voltios, donde la tensión más baja es de 220 voltios frente a la tensión más alta, estaría hablando que casi un 4% de 220 es 8,8 voltios, pero la diferencia entre la más alta y la más baja es de 10 voltios. Entonces, yo debería apenas tener máximo 8,8 voltios de desbalance, pero tengo 10 voltios, por lo tanto, tendría un desbalance demasiado alto, ¿sí? Entonces, corregir los desbalances de tensión, tendría que reconfigurar las cargas o hacer cambios en la red eléctrica a las tensiones entrantes. Obviamente, pues eso tampoco es fácil si el problema no es por mis causas internas. Yo no puedo salir a balancear realmente las fases desde afuera. ¿Puedo exigirle a la empresa de energía? Sí, pero la empresa de energía también se basa en unos conceptos que es, si la CREC le permite que yo pueda tener un desbalance de tensión por debajo del 5% y por arriba del 10%. Entonces yo puedo llegar por debajo hasta, digamos, si fuera en un nivel de tensión de 220 voltios, yo puedo llegar al 5%, que sería más o menos 11 voltios, ¿sí? Y por encima, si tengo 220, podría llegar hasta 242 voltios, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un nivel de tensión entre 211, ¿qué? Entre 209 voltios, entre 209 y 242 voltios. Eso quisiera decir que entre tensión más alta, que sería 242 voltios, 242 voltios, y la tensión más baja, que serían 209 voltios, ¿cuál sería esa diferencia? ¿Sí? Serían prácticamente 32, 31, ¿qué? 33 voltios, ¿sí? Quiere decir que mi sistema en Colombia me permite a mí tener, ¿cuánto es 33 de 209? 33 voltios de 209. Eso es casi el 15%, ¿sí? Entonces estamos hablando que más o menos en las normas se permite el 4, pero nosotros podemos llegar a desbalances de tensión de hasta el 15%. ¿Sí? Este caso 2 fue en una planta de tipografía. Esta planta imprime cartón y plástico para hacer diferentes tipos de empaques, diferentes tipos de material que se utiliza para la comercialización de otros, o sea, digamos donde se empaca todo eso. Y este pues tiene un PLC. El PLC pues se encarga de inyectar la tinta en los rodillos se mueven a una velocidad determinada, otra prensa va sacando el plástico y bueno, se va formando un proceso en serie que hace que yo pues paso a paso genere una salida pues, de material de publicidad o de material de empaque, ¿sí? Cuando hubo un pico de tensión, se quemó una de las tarjetas del PLC, eso hizo, pues no se alcanzó a quemar, simplemente pues una de las resistencias sí se salió, se abrió y hizo que el PLC pues se reseteara. Eso pues obviamente sacó la bomba de tinta, hizo daño en la bomba de tinta regó nuevamente la tinta por todo el rodillo como si estuviera funcionando normalmente, mientras el rodillo estaba quieto, dañó todo el material, pues el material que estaba en ese momento en la producción, hay que pararla nuevamente, volver a arrancarla, volver a hacer el setup de la máquina. Eso más o menos costó esto, ¿sí? Ese análisis de ese equipo por un nivel de sobretensión, ¿sí? Un pico de tensión que hubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que se conectó, estaban haciendo un mantenimiento con un equipo de soldadura en una de las infraestructuras que estaba aquí cercana. En el momento en el que prendieron el equipo de soldadura, generó un pico de tensión dentro del equipo y pues se causó la parada de la máquina. ¿Por qué se supo? Pues porque pasó inmediato, o sea, porque digamos el señor puso el nivel de soldadura, ¡pum!
generó el arco de la soldadura y inmediatamente se generó el arco, pues se vio, ¡pum!, se paró la máquina. Digamos que ahí se logró detectar que fue por eso, se fue a mirar la tarjeta tenía una de las resistencias abiertas, y se encuentra, la parada de la máquina valió 358.000 pesos. La materia prima en papel fueron 75.000 pesos. El costo de la materia prima en la tinta, 114.000 pesos. Los costos del repuesto, mandar a arreglar la tarjeta y mandar a arreglar el relevo, 558.000 pesos. Y las horas extras del personal para volver a alinear la máquina, volverla a poner en funcionamiento, 380.000 pesos. Eso nos da un total de 1.400.000 pesos por un costo de energía en un día. Esta parada duró como 3 horas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues obviamente los costos de productividad que hablábamos, imagínense sumarle a mi producto la venta de esa tanda de carga o de ese producto como tal, de esas cajas, era un negocio de más o menos 54 millones de pesos. Si a 54 millones de pesos yo miro cuánto fue un adicional, o sea, se lo cargo directamente a solo ese producto, 1.400.000, pues obviamente muchos dirán, pues sí, pues apenas alcanza a ser el 3%, pero ya es un 3% adicional con el que yo no estoy compitiendo, ¿sí? Y si yo le tuve que hacer rebaja, porque por ejemplo, mi costo de producción estaba, por ejemplo, sobre el 10 o el 12% de utilidad, ya estoy hablando que en esa producción me quedó apenas, ya no me quedó el 12, me quedó el 8, ¿sí? O me quedó el 9. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en los costos de parada o en los costos de mantenimiento por problemas de calidad de energía. En este caso, nosotros hicimos una termografía y la termografía por norma, digamos que aquí sin ir al detalle de por qué la norma dice que la condición es aceptable, pero pues determina que puede haber una deficiencia en alguna parte del equipo. Veíamos que habían dos fallas, una por aquí y otra por aquí, ¿sí? Cuando fuimos a ver, las dos fallas obedecían a lo mismo. Era un tema de armónicos, pero no sabíamos exactamente cómo operaba. Hasta que, pues, obviamente la temperatura aquí era la temperatura del rodamiento y aquí era la temperatura de una de las terminales de la bobina. Aquí queda la caja de conexiones y aquí queda una de las terminales de conexión de la bobina a la caja de conexiones. Cuando vimos, pues la temperatura adicional estaba haciendo porque los armónicos hacían que se calentara uno de los conductores, el punto se estaba conectando, se estaba calentando y aparte de eso se estaba generando unas corrientes parásitas por el estator y el eje del motor y hacían que se genere esto. Esto que ven acá, estas rayitas, es lo que llaman un efecto de Florin. Ese efecto de Florin que es aquí cuando se van a generar, esto es como un arquito eléctrico entre la esfera, el lubricante y el rodamiento. Entonces se va generando eso. Obviamente en la inspección auditiva pues se utilizó el estetoscopio y pues sí había o sea, voy aquí, si me escuchan bien, pero se escuchaba como un arquito eléctrico muy pequeño en la base del rodamiento, ¿sí? El análisis de vibraciones sí mostraba que había un espectro de frecuencia según la amplitud, más o menos de 0 a 12X, ¿sí? Y había un piquito ahí de 3.6 ciclos por minuto. Entonces, algo indicaba que había un problema, pero no se sabía exactamente qué era. Cuando se desbarata el rodamiento, se encuentra que, mire, esto es lo que estaba pasando. ¿Sí ven? Esto fue lo que terminó pasando en esa máquina, mire, acá. Este era, mire, aquí estaba esto. Esto que está pasando acá mecánicamente se traduce en una vibración. Por eso aquí se daba un ciclo en esa vibración. Había algo que estaba ciclando y vibraba. Entonces un armónico eléctrico se convierte en un armónico mecánico porque al erosionar el rodamiento, la esfera vibra sobre el rodamiento. Entonces, esa vibración, pues hagan de cuenta que eso está sobre el riel de un tren y al riel del tren ustedes le hacen unas estrías. Pues el tren va a brincar. Entonces, eso pasó en el borde del rodamiento y se daba por qué. Miren, más o menos esto es lo que terminaba pasando. ¿Sí? Esta corriente circula por un efecto de armónicos porque el variador de velocidad está, pues ya digamos que está presentando algunos problemas de distorsión armónica muy altos y le está mandando esa corriente al motor.
el motor hace que se circule a través del estator una corriente armónica y el estator le genera al rotor esa misma corriente parásita, pues por la unión en cierta medida magnética entre los rodamientos y el eje. Entonces, así es que, y eso es lo que termina pasando. Y eso es lo que terminó pasando, digamos que en la empresa. ¿Cuánto vale esto? Pues obviamente, si ustedes se dan cuenta, volver a desmontar el equipo, hacer el análisis. La termografía, pues digamos que era parte de la rutina, valió 500.000 pesos, digamos, solo para ese equipo, ¿sí? Pues digamos que eso se hizo un cuadro general como mucho más grande por 40 máquinas, pero digamos que dividiéndole a ese equipo le tocan 500.000 pesos, ¿sí? Lo que vale el desmonte del rodamiento, lo que vale nuevamente la alineación, el balanceo de la máquina, lo que vale volverla a colocar, el tiempo de la máquina detenida, el tiempo de mantenimiento, costo aproximado 2 millones de pesos en mantenimiento del equipo por una salida. Obviamente esto se hizo preventivo porque el equipo como tal no alcanza, aquí si se dan cuenta, no alcanza a fallar. Aquí el equipo demuestra que algo está pasando, pero antes de que falle, pues se analiza. El problema es que analizarlo no se puede hacer el análisis en tiempo real. Nos toca esperar hasta que pues se pueda hacer el mantenimiento y pues se pueda sacar un poco de mantenimiento del equipo. Entonces pues ahí aprovechan, lo pintan, lo arreglan y bueno, ya le hacen diferentes cosas a lo que toque hacerlo, pero pues digamos que ese sería como tal el efecto o dos ejemplos que podemos ver de los costos que se pueden generar por problemas de calidad de energía, por problemas de armónicos en las empresas, pues digamos en diferentes aspectos. Obviamente hay muchas, este tema generalmente lo tratamos en una formación de alrededor de 16 horas, donde mostramos diferentes ejemplos en baja tensión, media tensión, alta tensión, en sistemas, por ejemplo, cuando una planta cementera sale por completo por un problema de 0.5 segundos, ¿sí? Por una caída de tensión de más o menos el 50% en 0.5 segundos, puede salir toda una planta de cemento. Analizamos casos como, por ejemplo, salidas de refinerías, explosiones en una subestación, diferentes aspectos que se pueden presentar por, digamos, el efecto de los armónicos o los efectos de calidad de energía, que son pues amplios. Hemos visto salidas de subestaciones y arcos eléctricos en la red, pues asociados a problemas de calidad de energía que después se terminan traduciendo en sistemas en fallas mucho más graves dentro de la red. Para eso, pues obviamente hacemos todo un análisis completo, matemático, de qué significa o cuánto en proporción, más o menos, digamos, como lo vimos acá eh, frente al ejemplo de este nivel de tensión. Hacemos así varios ejemplos, pero pues obviamente nos tomamos un poco más de tiempo para hacer el análisis uno por uno y que ustedes puedan hacer un taller donde analizan cada uno de estos casos, toman una hoja de Excel y con la hoja de Excel podemos ver las diferentes variaciones en el suministro de energía, los diferentes efectos por armónicos en cada uno de los conductores, en los neutros, en los transformadores, en los motores, en los relés, cómo esos efectos por calidad de la energía afectan el suministro y pues al final cuáles son los costos que ustedes pueden vender, digamos que en cierta medida, para poder hacer análisis y corrección dentro de las empresas. Digamos que esto no es sencillo o sea, generalmente el gran inconveniente que tiene esto es que, pues, cuando ustedes pueden hacer esto, por ejemplo, nosotros acá, digamos, les hablamos de 2,5 millones más o menos que costó la reparación y el tiempo de parada, ¿sí? Por un problema de calidad de energía. Pero esto fue preventivo. Imagínense donde esto hubiera sido correctivo. Donde hubiera sido correctivo, estaríamos hablando que se hubiera dañado producto en proceso, se hubiera dañado producto, materia prima, se hubiera tenido que pagar horas extras de personal, se hubiera tenido que pagar personal de mantenimiento, tener que pagar el costo de oportunidad en el señor que hace el mantenimiento, porque muchas veces el equipo ya no se lo reciben con programación, sino que si se lo recibo hoy, le cobro más. Eso puede llegar a valer perfectamente 8, 9, 10 millones de pesos por encima del valor preventivo. Una de las maneras en las que nosotros tratamos desde ASIEM de enseñar un poco de cuánto cuesta la prevención es que la prevención pasa a ser una inversión cuando se detectan fallas a tiempo.
porque esta falla fue posible programarla, se programó una parada de planta, se detuvo el equipo, se montó el equipo que estaba de backup y ya no tuvo ningún inconveniente. El equipo incluso se mandó a mantenimiento en pintura y todas esas cosas, volvió normal y pues digamos que todo funcionó perfectamente. Pero ¿qué pasa si en vez de que el equipo funcione, lo que hace es tener una parada sin programación? Pues obviamente voy a tener unos problemas mucho más costosos y pues eso es lo que hay que vender. Realmente es difícil porque uno lo que vende es el ahorro, lo que no se van a consumir, pero pues obviamente hay mucha gente que solo lo nota hasta que eso pasa. Entonces, básicamente, como lo que queríamos mostrarle, pues pues tuvimos el tiempo que teníamos determinado para esta charla. Espero que, no sé si tengan más preguntas al respecto, si alguien quiere abrir el micrófono para preguntar algo más. Perfecto, ingeniero. Tenemos unas preguntas de Miguel José Armando Pérez. Vamos a darle paso, ¿le parece, ingeniero Carlos Fernando? Ingeniero José. Sí, muy buenas tardes. Le escuchamos, ingeniero José. Ok, gracias. Muy interesante la charla, ingeniero Carlos. Un saludo para el conferencista, para los asistentes y para el coordinador de ACIEN. Tengo una pregunta y es relativa. Se habló de que la calidad de la energía pues tiene se puede dividir en dos componentes o abordar desde dos aspectos. Uno desde la calidad del servicio y el servicio y el suministro y otro desde la calidad de la señal. ¿Qué normatividad, cuál es el estado del arte en Colombia? ¿Qué normatividad está abordando cada uno de estos temas? Sí, eso es muy bueno porque realmente en Colombia el que hace como tal esa regulación es la CREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ellos tienen los dos modelos, pues obviamente nosotros tenemos la ley, digamos, la ley estatutaria para todo el tema de energía y servicios públicos, la 125 y la 127, si no estoy mal. Y en los temas de la resolución CREG 015, que pues digamos que en este momento está en la versión, digamos que se formó en el 2018, que es para la relación de calidad del servicio. ¿Sí? Ahí está, digamos, la reforma de los DES y los FES que quedó SAIDI y SAIFI. Y adicional está la CREG 097, que venía desde el 2008, que era donde estaba pues relacionado todos los conceptos de calidad de energía que se están utilizando. ¿Sí? Está la 097 y esa, pues digamos que ahí le debo un dato y es que hay otra resolución en la que establece ya esta tablita más o menos como esta que vimos acá, esta. ¿Sí? Aquí pues tenemos la IEEE 1159 y la norma en Colombia se basa en esta misma norma, en este mismo estándar. En Colombia hay dos NTCs que están asociadas a este nivel de energía. Se me va ahorita cuál es el número de la NTC, pero en Colombia tenemos norma técnica colombiana que relaciona esta misma norma, pero en su versión 2008. ¿Sí? Y nosotros, y hay digamos que ya temas que ya está empezando, esto todavía no lo han regulado desde la CREC, o sea, la CREC como tal no regula esto todavía, esta parte todavía no es obligatoria dentro de las empresas, pero ya hay proyectos de ley que van a establecer que esto, por ejemplo, sea lo que se permite, pues con base en la problemática que ha habido. Pero hasta ahora, pues tenemos desbalance de fases, digamos que nosotros lo que podemos hablar es esta parte del desbalance de fases y, perdón, y los niveles de tensión que se permiten, pues digamos que la tolerancia en el nivel de tensión que se permite en la red. Perfecto, ingeniero. Ingeniero José Armando, adelante con su segunda pregunta.
Sí, el otro tema es esto, el- estos libros, o por lo menos estos institutos, la IEEE, y que ha sacado libros como referidos a la calidad de la potencia eléctrica, que se llamó en un principio, como el libro Esmeralda, y todos estos libros, estas serían constituidos como partes, como prácticas recomendadas, más no como normas obligatorias. Ah, sí, sí, no, eso sí. Es más, ni siquiera las IEEE directamente podrían ser norma obligatoria. Es más, ni la CNTC de Colombia. La NTC que nosotros tenemos es la 5001, ¿sí? Que ahí están los límites y la metodología de evaluación en un punto de conexión común. Pero esa norma, la NTC 5001, está relacionada con la 1159. Solo que la 1159, como le decía, es esta que está aquí, esta que está aquí anotada. Esa 1159 actualmente está en la versión 2019 en el mundo. Digamos que la IEEE pues, es a nivel internacional, pero la NTC que nosotros tenemos es la 5001. Y la NTC 1340, vea, aquí José Enar está aquí pendiente. José Enar es un ingeniero que nos ha ayudado en todo este tema durante mucho tiempo, que también hace parte de, no te había visto por ahí, José Enar. Eh, eh, es un ingeniero que trabaja todo este tema de calidad de energía durante mucho tiempo, que nos ha ayudado en todos estos temas de formación con ASIEM y que también pues nos da, incluso él nos hace un taller y unos casos prácticos dentro del proceso de formación del tema de calidad de energía. Entonces, ahí nos comenta que la NTC 1340 es la que relaciona también como esa tablita de la que estamos hablando, que está en su versión 2004. Entonces, digamos que la NTC que estaría también ahí relacionada sería la NTC 1340 para Colombia. Obviamente, pues estos valores deben variar con base en lo que se tiene, pero digamos que no son necesariamente todas estas normas, no son algunas obligatorias, dependen de la normativa, dependen de si la CREC las hace obligatorias o no, si el Ministerio de Minas y Energía las hace obligatorias o no. Entonces, esa, por ejemplo, la NTC 1340, aquí ya me manda José Enar, es la norma de electrotecnia, tensiones y frecuencias nominales en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público. Entonces, como tal, esas serían las normas en las que aparecería y son de carácter voluntario. Digamos que en muchos casos se hacen de tipo voluntario porque pues son las que, pues según se apliquen en algunas resoluciones, sí piden que se cumpla esa norma. Entonces, por ejemplo, la NTC sí la puede relacionar en la CREC, en algunas de las CREC las puede relacionar y pues, digamos, le va diciendo, mire, utilice la tabla o ellos ya la relacionan directamente, pero no hacen que la norma sea obligatoria. Lo que hacen es coger la tabla de esa norma y hacerla, pues, meterla ahí. Sí, hacerla vigente, pero porque la traen de esa norma, pero no hacen toda una norma necesariamente obligatoria. Sí, y con respecto a nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE, él toca en su última versión, toca algún tema sobre esta calidad de la energía. Sí, digamos que de forma transversal muchas de las cosas, como le decía, siempre en temas de calidad de energía también va a tocar el tema de la seguridad eléctrica y de la eficiencia energética. El RETI se metió esta vez en la última actualización que tienen por ahí, que está circulando, se metieron un poquito de eficiencia energética. De por sí la NTC 2050 en su versión número 2 habla de eficiencia energética, pero en temas de calidad de energía, pues no es muy, digamos que no es objetivo, ¿no? Pues, toca algunos apartecitos en los que podría entenderse como temas asociados a la calidad de la energía,
pero pues digamos que no, no es específica para ello, o sea, no habla de el nivel de tensión, no habla de los SWATs, no habla de los armónicos, habla de condiciones, por ejemplo, el RETIE siempre nos ha mencionado un sobredimensionamiento del neutro, teniendo como base el tema de los armónicos en él, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si lo habla por ese lado, pues digamos que lo contempla, pero directamente que dé parámetros asociados a la calidad de la energía o a la calidad del suministro, eh, digamos que toca muy poquitos, eh, eh, digamos que toca muy poquitos aspectos. Sí habla, por ejemplo, hay una parte en la que habla que dice que los equipos y las instalaciones en los sistemas de generación con fuentes no convencionales, por ejemplo, todo lo que sea autogeneración a pequeña escala o generación distribuida, debe seguir los parámetros de calidad de energía de la empresa. Y en la parte de transmisión habla de la calidad del suministro y así, digamos que relaciona parámetros de la calidad de la energía, pero no establece condiciones específicas de esa calidad. Gracias, muy amable. Muy interesante la charla. Bueno, Gracias a usted, ingeniero José Armando. Bueno, vamos con dos últimas preguntas. Una del ingeniero Santiago Patricio y otra de Fabio Enrique Suárez. Bueno, vamos con la de Fabio y con la de Santiago. ¿Puedes comentar sobre los filtros activos de armónicos en industria? Eh, bueno, ese es un tema que incluso ese siempre viene alguien más especializado ya en los filtros de armónicos y en su aplicación. Realmente, pues los filtros de armónicos obedecen a un proceso de entendimiento de cuáles son las diferentes afectaciones en mi red, de cuáles son los armónicos que se están presentando y cuáles son esos armónicos específicos que yo quiero filtrar. Obviamente, un filtro de armónicos no va a filtrar todo el espectro, ¿no? de armónicos que yo tenga presente, va a filtrarme uno, dos o tres familias de armónicos que yo pueda tener ahí. Hay sistemas dinámicos, sistemas muy eficientes en eso, sin embargo, lo que hace es eliminarlos para algunas zonas, ¿no? Ahí para allá no los quita, simplemente lo que hace es neutralizarlos o equilibrar la señal en algunos sectores pues, para mis equipos, para que funcionen mis equipos. ¿Cómo lo hace? A través de diferentes mecanismos de sistemas pues, de electrónica de potencia realmente, en los cuales hace pues una distribución de esa carga y los filtra en cierta medida. Yo no, pues digamos que nosotros no hemos conectado muchos equipos de estos filtros porque casi siempre lo que vamos es, digamos, a la fuente antes que a la, o sea, digamos que a la fuente que está generando los armónicos para ver si en ella se está generando el problema y desde ahí pues se corrige. Si no, ya digamos, meter un filtro de armónicos es si ya el daño viene prácticamente de la red o alguno de los equipos está generando ese armónico sobre la red. Entonces, digamos que no me podría ir como de fondo a cada uno de los equipos o de las tecnologías que existen, pero pues en cierta medida, incluso los filtros de armónicos también generan armónicos, ¿no? O sea, ese es medio paradójico ahí, pero, pero su función como tal es evitar que esos, o que los armónicos dañinos que están generando una falla sobre algún equipo o sobre algún sistema específico, pues sean eliminados. Tecnologías, ya el tema ha crecido bastante, ya hay una muy buena referencia de equipos que funcionan de forma dinámica y que pues permiten mitigar los efectos sobre la red de los armónicos y pues obviamente ya en el... Sí, habría que verlos un poquito más de fondo para ver los tipos, las clases y todo eso. Generalmente eso pues ya lo vemos dentro de las clases, lo vemos como un módulo específico que es el de los filtros dinámicos de armónicos. Pero pues hasta ahí sabría, ¿sí? Hasta ahí digamos que tendría en cuenta ese tema. Perfecto, ingeniero. Bueno, vamos. No resta más sino que nos están felicitando, le están felicitando, ingeniero, por la charla. Agradecen mucho su presentación. Y bueno, no tenemos más preguntas. Ya pues
Prácticamente tuvimos 2 horas de charla. Muchas gracias, señor Fernando, por su excelente disposición para con nuestros ingenieros y para con la asociación. Y esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales. Bueno, a todos muchísimas gracias y de verdad que muy contento de la muy buena participación, de las buenas preguntas. Como les decía, pues nosotros hacemos una formación más completa frente a los diferentes aspectos y diferentes aplicaciones del tema de los efectos de los armónicos y de calidad de energía en la red. Entonces, pues a los que estén interesados, pues háganlo saber. Generalmente se trabaja a través de las empresas, pues para que obviamente ustedes puedan llevarles a las diferentes empresas o a las empresas en las que ustedes trabajan esta opción de conocimiento como una opción de negocio y también como una opción de disminución de costos en el caso de quienes trabajan para empresas donde este es un efecto que se genera dentro de sus procesos. Entonces, bienvenidos a través de ASEM a llevar este proceso y lo que necesiten, pues cuentan con nosotros dentro de sus procesos de formación o de sus procesos de consultoría para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, ingeniero, muchas gracias nuevamente. Bueno, no nos vamos sin antes invitarlos a que el día de mañana nos acompañen en la siguiente actividad, la que tienen en sus pantallas. ¿Qué debes saber sobre la norma ISO 17025 y 2017? Mañana a partir de las 3 de la tarde. Señor ingeniero Fernando, muchísimas gracias nuevamente. En nombre de ASEM, el Departamento de Servicios al Ingeniero, les deseamos una excelente tarde y hasta una próxima oportunidad. Feliz